Hablábamos hace unos minutos nada más de lo que fue la ocupación ayer de los y las estudiantes en el Liceo Zorrilla, pero no son las únicas ocupaciones que hemos tenido en los últimos días en el ámbito de la educación. También hubo ocupación de varias facultades, particularmente por parte de centros de estudiantes que han estado apoyadas y respaldadas por la intergremial universitaria. Estas ocupaciones reflejan una situación presupuestal adversa, por lo que la movilización para denunciar estas situaciones van en un apoyo explícito al reclamo de mayor presupuesto. Y no solo. Movilizaciones hubo en arquitectura, en ingeniería, en ciencias sociales, en humanidades, en ciencias de la educación, en psicología y también en la FIC. Todo esto está de la mano de lo que es la consideración en el Parlamento de la rendición de cuentas. Las reasignaciones han sido muy pequeñas en relación a lo necesario y no llegan a revertir la pérdida presupuestal que se ha generado hasta el momento. La UDELAR en enero del 2024 va a tener un presupuesto menor al de enero del 2020. Las reasignaciones de becas apenas sí cubren el valor perdido por la inflación. Quedan cientos de estudiantes sin atender y lo otorgado es un 9% de lo necesario. Allí tengo una duda con respecto a ese porcentaje, ya lo vamos a estar viendo. A nivel de horas docentes, para atender el crecimiento de matrícula, lo reasignado es un 3% de lo necesario. 3. Los salarios siguen bajos respecto a enero de 2020 y no hay previstos mejoras en este sentido. Con todo este panorama que de halagüeño no tiene mucho, vamos a estar conversando a partir de este momento con Héctor Cancela, docente de la Facultad de Ingeniería, presidente de ADUR, y a quien recibimos como siempre con un gustazo enorme y lamentando que casi siempre que hemos charlado ha sido por temas de esta índole. Muy buenos días. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a ti, Álvaro, y a toda la audiencia. Como decís, lamentablemente las noticias no son buenas. La situación presupuestal de la universidad sigue muy comprometida. Un presupuesto que sigue recortado, que no llega a los niveles que tenía en enero del 2020, cuando al mismo tiempo ha habido un crecimiento de matrícula. Ha habido un crecimiento de los pedidos de investigación, de extensión. Ha habido también un crecimiento asistencial en el Hospital de Clínicas, que también está en la vuelta. Es decir, que la universidad se le pide hacer cada vez más, con cada vez menos recursos. Y bueno, puede parecer normal, pero no lo es, digamos. Sí, no estaría bien que nos habituáramos. Completamente. Hay un costo humano fuerte. Yo estoy haciendo mucho hincapié en eso. Hay un costo humano en las y los estudiantes, ¿verdad? Que llegan a la universidad en todo el país, que quieren hacer sus carreras, que quieren avanzar, y bueno, y se encuentran con dificultades crecientes, ¿verdad? Con grupos que son cada vez más numerosos, con salones que en muchos casos no alcanzan para que los estudiantes entren, con docentes que están sobrecargados, con cursos que a veces se dictan un año sí y un año no, porque no hay docentes, con estudiantes que cuando avanzan y ya están cerca de recibirse, muchas veces no tienen docentes para hacer sus proyectos finales. Todo eso es un costo humano, ¿verdad? Es alargar las carreras, es diferir el momento en el cual los estudiantes pueden terminar, y bueno, y en muchos casos también es una causa de abandono, lamentablemente. Claro, porque mientras tú ibas contando eso, yo pensaba el esfuerzo que realizan, por ejemplo, familias del interior, porque el estudiante tiene una familia atrás que soporta eso o no lo soporta. Completamente, no es nada sencillo. Y por suerte, aunque la universidad, por suerte la universidad creció en el interior, pero de todas formas, los estudiantes, incluso dentro del interior, para ir a otro lugar del interior, se tienen que desplazar, ¿no? Claro. Es decir, un estudiante de una pequeña localidad en Paysandú, igual tiene que ir a la ciudad de Paysandú, y de todas formas eso tiene un costo, ¿verdad? Un costo de transporte, un costo de alojamiento, un costo de alimentación. Y, por ejemplo, parte de las denuncias, digamos, de los planteos que hacemos con toda la intergremial, es que las becas de alimentación no están cubiertas. Hay becas en general, hay un déficit muy grande, pero en particular hay muchos estudiantes, y particularmente en el interior del país, que tienen dificultades para tener un acceso a la alimentación necesaria. Hay un tema que realmente creo que hay que ponerle una mirada, y es cómo a veces
nos confundimos al analizar los temas. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces se escucha y circula, por ejemplo, en redes sociales, con esto lo reitero siempre, la impunidad que generan las redes sociales, donde me siento en la absoluta libertad de plantear algo en un mensaje y creer que es la verdad revelada. Qué horrible están ocupando los centros de estudio. Qué horrible los gurises del liceo deben estar manejados, porque a esa edad no deben tener una capacidad como para ocupar un liceo por sus propios conocimientos. Ahora, esa indignación que nos genera que jóvenes o universitarios ocupen centros de estudio, no la tenemos para decir, pero no estamos teniendo una educación de calidad. Nuestro país, en ese sentido, se nos cae a pedazos y analizamos un aspecto del tema que es la consecuencia y no la causa. Completamente, digo, la ocupación sin duda es una medida muy fuerte y es una medida que nadie toma a la ligera. Realmente es una responsabilidad muy grande para las y los estudiantes ocupar un centro y lo hacen porque realmente se sienten al límite, ¿verdad? Porque sienten que hay un conjunto de necesidades, no solo lo sienten, lo viven, están sufriendo todo este deterioro de las condiciones de enseñanza y bueno, como no hay una respuesta, al final del día la forma de visibilizarlo es tomar una medida fuerte. Nosotros venimos hablando de este tema, digo, desde hace varios años, ¿es verdad? Es cierto. Este año por lo menos acá hemos hablado varias veces. Exactamente. Opa, bueno. Seguimos ahí. Ya no hay sequía. Lo venimos conversando realmente desde hace mucho. Y este año en particular, la universidad elaboró su propuesta presupuestal. La elaboró en el primer semestre y la hizo pública por mayo y la planteó a todo el sistema político, la planteó al gobierno y fue un cri-cri del otro lado. Es decir, el gobierno en su mensaje al Parlamento directamente... Gracias, Liber. Directamente... ¿Van a pedir algo más? Seguramente. Cuidado con los vidrios. Sí, por favor. Propuso un 0%. Claro. Y después lo que en definitiva en diputados se resignó fue solo un 6% de lo necesario. Muchas gracias. Por eso decía, hoy tenía una duda allí cuando yo decía 9%, si era 9 o era 6. En diputados se resignó un 6%. Y en el Senado se resignó lo que equivaldría a un 3% adicional. Ahí está. Entonces, el número, así, por ser así súper generosos, es un 9. y tenerle en cuenta todo, es un 9. Donde ese 9, en realidad, en los puntos más críticos, que es becas, y que es la parte de horas docentes y horas no docentes, en realidad termina siendo un porcentaje menor. Es decir, en becas es menos del 9%, en horas docentes y no docentes es solo un 3%, y en salario es un 0%. Así que realmente la situación se mantiene. Hay dentro de ese 9% hay algunas asignaciones para el hospital de clínicas que son interesantes, pero que nuevamente van a un programa nuevo de salud mental que es importante, van a lo que es la readecuación edilicia del hospital. Sí, estuvimos hablando acá con Álvaro Villar. Exacto, pero de nuevo no cubren cosas que son fundamentales, como más horas docentes y no docentes, y todos los funcionarios y funcionarias del hospital de clínica que lo sostienen con un gran esfuerzo, siguen haciendo un esfuerzo cada vez mayor con todas estas iniciativas, claro. Y tampoco cubren los gastos. Hay un deterioro en los gastos de alimentación y de medicamentos del hospital, porque la inflación se va comiendo ese valor, y de nuevo estas asignaciones no lo tienen en cuenta y no ayudan a mejorar esa situación. Claro, sí, porque además, claro, lo que tú decís es estrictamente ajustado, porque un nuevo hospital requiere de que se lo pueda atender, ¿no? Claro. Y a veces eso es otra cosa, que no visualizamos en la docencia, por ejemplo, o en la salud, el esfuerzo que hacen los y las trabajadoras para tratar de disimular lo más posible las carencias. Ese es el otro aspecto del esfuerzo y de la frustración de las personas, ¿no? Como dije, los estudiantes y las estudiantes tienen
esa situación en la cual no logran avanzar como deberían, y las y los docentes, y las y los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, nos sentimos desbordados, tratando de sostener algo que es insostenible, trabajando muchas más horas de las necesarias, viendo situaciones que no logramos atender. Viendo, hace poco se hizo un relevamiento en alguna facultad, en veterinaria, y se encontró que había estudiantes en situación de inseguridad alimentaria a nivel universitario, y no hay herramientas, no tenemos las herramientas, las posibilidades para poder tenerlos en cuenta. Lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, Facultad de Psicología, cursos de los primeros años, 2.500 estudiantes, 3 docentes. Esos 3 docentes viven un estrés, una situación de decir, bueno, ¿cómo atendemos? ¿Cómo le damos una educación de calidad? ¿Cómo podemos, porque ya no es ni conocer por nombre a cada persona, ¿no? Simplemente claro. El emergente en 2.500 personas, la cantidad de personas que tienen situaciones particulares, problemas específicos, y que no hay forma de tener en cuenta. Y bueno, y eso en definitiva también va generando una situación donde aumenta el estrés, aumentan las enfermedades, aumentan los problemas de salud mental también en el cuerpo de trabajadoras y trabajadores, por esa tensión de tratar de sostener lo que dije, ¿no? Algo que realmente ya es grave, y que bueno, y la perspectiva lamentablemente es que no se revierte en el corto plazo. Por un lado, además sabemos que va a seguir creciendo la matrícula, que nos vamos a seguir ampliando en más zonas del país, que es necesario, pero no va acompañado de lo que realmente hace falta, que es también poder crecer en la cantidad de horas y en la mejora de las remuneraciones. Y muy particularmente a las y los docentes jóvenes, que en muchos casos están ganando nominales, 19.000 o 24.000 pesos, y que son en gran medida los que son la primera línea. Es decir, en todos estos cursos hipermasivos, un muy alto porcentaje del plantel docente son estas personas muy jóvenes que están, por supuesto, formadas a nivel de grado, pero que están como docentes iniciándose, y que están en una etapa vital, ¿verdad?, en la cual necesitan asegurar su vida, necesitan conformar su familia, y le estamos diciendo que con 19.000 pesos nominales por mes hagan eso, atiendan a miles de estudiantes y bueno, no se sabe cómo vivan. Bueno, y si lo atamos con otro tema que era lo que te iba a consultar también o a mencionar, que está en estos días en el tapete, es el tema de la caja de profesionales, ¿no? Sí, completamente. Ahí también hay claramente situaciones bien complejas. Nosotros como gremio ya hace un tiempo habíamos pedido ser recibidos, ver cuál es esta situación. También nos preocupa desde varios ángulos, y entendemos, digamos, que ahí hay sin duda una necesidad de una reflexión y una reforma, pero que debería también tener en cuenta la voz y la situación, digamos, de todas las personas que de alguna forma van a ser afectadas. Sí, lo vamos a dejar para otra ocasión, porque el tema de la seguridad social es todo un tema en sí mismo. Pero con respecto a la descentralización que tú decías, bueno, se prevé de alguna manera que haya más descentralización en algún momento. Ese proceso, iba a preguntar si ha sido exitoso, y yo creo que exitoso ha sido. El tema ¿es viable? Bueno, el proceso ha sido hiper exitoso, y eso por supuesto genera el desafío de cómo mantener esa viabilidad. Entonces estamos hoy en más de 20.000, cerca de 25.000 estudiantes en el interior del país, en la Universidad de la República. Eso es fantástico, es una noticia maravillosa. Simplemente mirando el eje Paysandú-Salto, ¿verdad? Sí. El CENUR del litoral norte, que es el que quizás es más grande, ha crecido más y de alguna forma ya tenía una mayor tradición. Ahí hay en el entorno de 18.000 estudiantes. Y estamos hablando que es un cambio esencial, ¿verdad?, para ciudades que estaban acostumbradas a perder jóvenes, que los jóvenes se iban. Ahora son ciudades universitarias, ciudades donde hay un influjo, ¿verdad? Entran jóvenes que vienen de distintas localidades de esos departamentos y otras partes del país. Ahora, claro, eso al mismo tiempo empieza a desbordar las infraestructuras. En Paysandú se había previsto infraestructura para 1.500, 2.000 estudiantes, y son 9.000. Claro. Entonces, por suerte se va a construir un nuevo edificio que no está completamente financiado, y que de todas formas habrá que esperar 3-4 años a que esté ahí. Y de nuevo, ¿no?, mientras tanto tenemos todas estas dificultades, las mismas que mencionamos: salones que no alcanzan, docentes que de todas formas son muy pocos para atender a todos estos estudiantes. En esta rendición de cuentas
se está asignando por parte del Parlamento, no del Ejecutivo, que no propuso un cero, pero por parte del Parlamento se asignaron 30 millones de pesos para el Centro Universitario Regional Este y 30 millones para el nuevo Centro Universitario Suroeste, que va a estar en Colonia Soriano, ¿verdad? Las ciudades de Mercedes y de Colonia de Sacramento. Pero se asignó 0 pesos para Paysandú y Salto, 0 pesos para todo lo que es el CENUR Noreste, la verdad que abarca Tacuarembó, Rivera, abarca también Cerro Largo. Bueno, el CENUR Litoral Norte también abarca a Río Negro y Artigas. Entonces, del norte del Río Negro, para el norte del Río Negro, vamos a tener 0 pesos. 0 pesos adicional cuando crece la matrícula, cuando crecen las necesidades y cuando hay denuncias. Yo estuve hace poco en Salto y estaban estudiantes de carreras que se dictan en Rivera y nos decían, bueno, somos del ISEF y los docentes son un puñadito y no se dan todas las asignaturas todos los años. Se da algunos años unas, otros años otras, se va alternando. Una carrera que debería durar 4 años nos va a durar cerca de 8. y lo que decías, y hay familias que no lo pueden sostener. Claro. Y hay compañeras y compañeros que están abandonando porque no pueden estar 8 años para recibirse. ¿Sí? Nos decían, bueno, hay compañeras y compañeros en enfermería que no están pudiendo recibirse porque no hay suficientes docentes para dirigirle los proyectos. Y estamos hablando justamente de esa promesa que le hicimos, ¿verdad?, a todo el país, en particular a estas localidades del interior, de que sus jóvenes se iban a poder formar allí, que iban a poder completar sus estudios, y en cosas que luego hay una gran demanda, porque en enfermería hay una demanda en todo el país, porque en educación física hay más necesidades, ¿verdad?, de profesores de educación física que gente ya recibida. Claro. Entonces, ¿cómo se sigue con esto? Y bueno, es una lucha que nunca termina, ¿verdad? Nosotros ahora, evidentemente, estamos haciendo esta denuncia. La etapa presupuestal, en principio, el Senado votó ayer. No me fijé ahora todavía de mañana si culminó la votación o queda algún resto, pero esencialmente estaba votado. Queda todavía, ya que hubo cambios en el Senado, que vuelva a diputados para un voto final. Podría haber algún cambio allí. Yo la verdad que no soy muy optimista en que haya un nuevo cambio, pero bueno, la oportunidad está. Es decir, el sistema político tendría todavía una nueva oportunidad de introducir cambios y mejoras. Y de todas formas, nosotros, digamos, lo que estamos también planteando ya, mirando en un plazo más largo, es que esto es un debate central para la sociedad uruguaya. Este tema tiene que ser un tema, justamente lo que decías, de reflexión y de indignación, sí, ¿por qué no? De todas y todos. ¿Qué país queremos? ¿Qué educación queremos? Las y los jóvenes nos piden hacer estudios terciarios y universitarios. Bueno, como país, ¿queremos invertir en esto o no? Y por supuesto no hay magia, yo entiendo que no es de un día para el otro, ¿está? Pero como visión de mediano plazo, en los próximos 5, 6, 7 años, el Uruguay 2030, ¿cómo queremos llegar a ese Uruguay 2030? ¿Queremos llegar con un presupuesto cada vez más bajo? ¿Con los estudiantes que van a seguir desbordando el pedido? ¿Con una educación pública recortada? ¿O queremos llegar con una educación pública que realmente le dé acceso y posibilidades a todas y todos los jóvenes, ¿no? Y ahí se juega el futuro del país, el futuro como sociedad. ¿Queremos ser una sociedad próspera, una sociedad con cultura, una sociedad donde las personas puedan desarrollarse, o queremos una sociedad fracturada donde haya solo una élite que accede a la educación, al conocimiento, y una gran masa que queda excluida? De todas maneras, lo que tú decías no deja de tener un porcentaje de optimismo, porque de alguna manera los estudiantes liceales lo que están diciendo es cada vez vamos a llegar menos a esa instancia de la universidad, ¿no? O sea, vamos a revertir un proceso que ha llevado muchísimo poder instalar. Es decir, el crecimiento de la matrícula universitaria se puede llegar a revertir o empezar a revertir a raíz de toda esta realidad que estamos describiendo. Bueno, claro, el punto, digamos, justamente por eso digo, esa es la reflexión como sociedad en general, no solo a nivel universitario, sino de lo que es la educación en su conjunto. Digo, ¿cuál es la tendencia en el mundo? La tendencia en el mundo es a lo que se llama la universalización de la educación terciaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que implica? Que realmente las y los jóvenes tengan las oportunidades de culminar la secundaria en las condiciones que quieran, en las opciones que haya, y poder continuar sus estudios. Y eso hoy, en un mundo que se transforma, donde las formas de trabajo son diferentes, donde a su vez el ocio es distinto, de alguna forma el vínculo humano va cambiando, ¿sí?
es algo que es un derecho humano. Es decir, en las sociedades desarrolladas se universaliza. Las personas todas tienen la posibilidad, no la obligación, pero sí la posibilidad de terminar un secundario en buenas condiciones y de hacer estudios terciarios universitarios, además a lo largo de su vida, ¿no? Y eso sí requiere una inversión, por supuesto. Digo, la otra opción es la que dije, ¿no? No queremos invertir en una educación de calidad. Seguimos con procesos autoritarios, con reformas que no atienden a la opinión de las y los docentes y la opinión de las y los estudiantes. Achicamos la educación de este país, que siempre fue un referente. No damos atención a una demanda social que nos dice que la gente quiere hacer estudios superiores. Bueno, ese otro camino es el que nos lleva a la exclusión y a una sociedad partida. Sí, en estos días pensaba, no sé, traía a mi mente venía el tema de la revolución industrial y cómo eso impactó de una manera definitiva, de alguna manera en la humanidad y en la formación y en la segmentación, y no es necesario saber tanto, con saber un poquito para no vamos a Chaplin, para poder mover dos llaves francesas hasta enajenarnos alcanzaría, ¿no? Es una lucha en contra de eso que seguimos teniendo. Exacto, no, y yo creo que ahora, justamente, sin duda que los nuevos cambios tienen riesgos en ambos sentidos, pero en realidad al revés, las personas que tienen la mayor cultura general, que tienen la mayor flexibilidad, la mayor posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de su vida, de reinventar su actividad, de ir acompañando los cambios, son los que tienen más posibilidades laborales, ¿sí? Y de alguna forma estamos como también segmentando el trabajo entre aquellos que tienen estas posibilidades y los que hacen un trabajo que lo hacen más barato que los robots. Claro. ¿Se entiende? Y con menos especialización. Y después en el medio hay toda una zona que de alguna forma la automatización va tomando. Entonces, realmente por eso digo que hay un riesgo de una sociedad completamente partida en dos grandes sectores: los que acceden a la educación, a los estudios y pueden insertarse, y los que no acceden y quedan sujetos a realmente tareas que son muy mal remuneradas y que son bajo de gama en algún sentido, ¿no? Que son realmente las que se compite a nivel internacional por quién da el salario más bajo y las peores condiciones de trabajo, que es terrible. Sí. Evidentemente no es eso lo que queremos para el Uruguay, ¿no? Competir por tener los sueldos más de miseria de todo el mundo. Sin embargo, parece que por ahí transitamos, porque muchas veces se escucha a parlamentarios o figuras de gobierno. Dice, bueno, pero acá hay empresas que no quieren venir porque la defensa de los derechos de los trabajadores es muy grande. Por supuesto. Pero yo digo... Lo que debería ser un orgullo pasa a ser un problema. Un problema, claro. Tenemos buenas condiciones, la gente tiene un salario mínimo. Y sí, menos mal, ¿no? Por suerte. Y en realidad, digo, a ver, justo yo soy de ese sector, pero podemos ver desde el otro lado, en el sector informático, las empresas vienen y no porque estén buscando el salario más bajo. Al revés, están buscando a la gente más capacitada. Y vienen porque acá hay un buen desarrollo, hay gente capacitada, más allá que los salarios en el sector informático en Uruguay no son los más bajos de la región para nada. Y sin embargo, las empresas vienen y buscan Uruguay y quieren venir acá. Y el problema es que no hay suficiente gente capacitada. El problema en informática no es que cobren mucho, es que no hay suficiente gente. Entonces, ¿cuál es el modelo? Claro. Sí. Ahora, también eso es curioso. ¿Por qué no defender justamente lo logrado y tratar de rebajar las pretensiones en función de lo que... yo entiendo que el mercado presiona, uno normalmente. Claro. Pero bueno. El sistema capitalista funciona así, evidentemente. Exacto. Si soy dueño de una fábrica y puedo pagar un sueldo más bajo, bueno, me va a gustar más. Pero es una visión equivocada de corto plazo y que además no ve que realmente las sociedades, incluso capitalistas, las más prósperas en general, son aquellas que cuidan más a sus trabajadores y trabajadoras y mejoran los salarios y reparten la prosperidad. Porque cuanto más prosperidad hay, en definitiva también hay más oportunidades para todo lo que es el desarrollo y la venta de bienes y servicios, ¿no? Es decir, que no es que Japón pague sueldos de miseria, ni que lo haga Suiza, ni que lo haga Suecia, ni que lo haga Finlandia, ¿no? En definitiva, la sociedad, en la medida en que reparte los ingresos y la prosperidad, como sociedad crece. O sea que bueno, ahí hay sin duda, ¿no? Esas
esas trampas que en la teoría de juegos, ¿verdad? Que, bueno, tanto desde las ciencias sociales como desde las exactas miramos, muchas veces hay un interés míope. Yo digo, mi movida míope, mi movida de alguna forma egoísta es tratar de pagar el salario más bajo y evidentemente si pago un salario muy bajo voy a tener más beneficio. Pero en realidad la sociedad en su conjunto se empobrece, ¿verdad? Es los famosos que también se llaman dilemas del prisionero, bueno, podemos explicar otro día, pero que en definitiva las decisiones egoístas hacen que baje la calidad de la solución global. Y ahí es justamente donde tanto el Estado, el Parlamento y las organizaciones sociales tienen un rol a jugar para empujar óptimos sociales mejores, que logren escapar de esa trampa de las decisiones egoístas. Ya nos quedamos sin tiempo, pero se vota la rendición de cuentas. Cabe esperar que no haya muchas modificaciones en cuanto a lo que está planteado. No están las voluntades políticas para lograrlo. ¿Cómo sigue esta película? Y bueno, nosotros vamos a seguir denunciando la situación. Por ahora, bueno, hay que cerrar ahora esta etapa del Parlamento, esperar realmente la votación definitiva, por si hubiera algún cambio. Si bien, como dijiste, no hay una expectativa clara que en estos pocos días haya un cambio sustancial, pero bueno, quizás pueda haber todavía algún aspecto. Y de todas formas, nosotros ya estamos pensando y reflexionando en conjunto sobre cómo continuamos justamente, ¿no?, esta lucha y esta movilización hacia adelante. En particular, la Asociación de Docentes de la Universidad va a tener su convención ahora el 3 y 4 de noviembre, que es un momento y un ámbito, ¿verdad?, de juntarnos representantes de todos los centros de docentes de todo el país y justamente hacer esa reflexión hacia futuro, en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué se precisa, qué le queremos plantear a la sociedad y estamos esperando además mantener este planteo durante el año que viene. El año que viene no es año de rendición de cuentas, no puede haber cambios en el presupuesto, pero es un año de debate del futuro del país. Y entonces queremos y creemos que es importante que la educación sea un eje de todo el debate y de todo el pienso hacia el futuro, ¿verdad? Junto con otros temas que serán importantes para la sociedad, pero este no puede ser un tema olvidado. No puede ser un tema que esté en un pedacito de un programa diciendo así, la educación es importante, pero que no sepamos realmente, digamos, qué es lo que queremos, proponemos y necesitamos como sociedad. Héctor Cancela, muchísimas gracias, un placer siempre tenerte aquí en estudios y poder conversar. Siempre el tiempo es escaso, pero también lo es el presupuesto, así que... Exacto, estamos ya acostumbrados, aunque no tenemos que acostumbrarnos a eso. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, un gusto realmente. Muchas gracias.